Recibe un saludo desde este programa de hoy de ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a estar hablando sobre que nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Vamos a ver la relación entre la identidad y el comportamiento. Así que quédate con nosotros en este programa de hoy. Cuando pensamos en quiénes somos, siempre se me viene a la mente ese versículo de las Escrituras que dice: ¿quién soy yo para que tengas de mí memoria, para que te acuerdes de mí? Y ahí me resuenan las palabras de Dios el Padre que nos dice: tú eres mi creación, hechura mía a mi imagen y semejanza, y eres mi hija, y me deleito en ti. Y nuestro hermano mayor Jesús, que nos abrió el camino, nos dio la salvación, la entrada al reino de los cielos y la vida eterna. Así que Dios nuestro Padre, Jesús nuestro hermano mayor y su Espíritu Santo que nos enseña el camino para aprender a discernir quiénes somos, son quienes nos llevan en esta aventura de encontrar nuestra identidad en Él. Así que cuando hablamos de identidad, siempre me gusta hacer la distinción de tres elementos que forman nuestra identidad, y la identidad da luego lugar al comportamiento. Empecemos por el autoconocimiento. A veces hay ideas distorsionadas, ciertos tabúes acerca de estos conceptos que vamos a ir viendo, pero son necesarios y Dios nos da el equilibrio para vivirlos de una manera saludable. Así que el autoconcepto, fíjense, nuestro autoconocimiento, es cuando nosotros podemos describir quién soy. Cuando yo puedo describirte a ti o a cualquier persona y ante mí misma, cómo soy, cuáles son las características que me forman, cuáles son las partes fuertes que yo tengo y las que no son tan fuertes en mí. Cuando yo puedo describirme y yo puedo describirme ante otras personas, eso es el autoconocimiento. Estoy conociendo quién soy. Y vamos a encontrar el apoyo bíblico para esto. Vamos a ir viendo cómo el autoconocimiento nos lleva a la autoestima nos lleva a la autoconfianza, a la seguridad. Y estas tres dan lugar a nuestra identidad. Y nuestra identidad se va a manifestar a través de nuestro comportamiento. El comportamiento tiene tres elementos, fíjense. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo actúo, nuestra conducta. Así que nuestro comportamiento, que es lo que se va a evidenciar de nosotros, es lo que nos va a dar a conocer ante los demás, tiene estos tres componentes: lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy actuando. Así que miren lo que dice la palabra de Dios con respecto al autoconocimiento, a poder describirme y decir cómo soy. En el Salmo 139, del 16 al 18, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Miren qué lindo lo que el rey David le decía a Dios. Y lo que nos dice aquí la palabra: Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, y en su libro, el libro que Él tiene de la vida de cada uno de nosotros, en un libro de memorias donde Dios te tiene a ti, hay un libro de memorias específicamente de ti. Y el Señor dice que en ese libro están todos sus pensamientos acerca de nosotros, aún antes de que Él nos formara en el vientre de nuestra madre. Así que en la intimidad con Dios, nosotros podemos pedirle que Él nos vaya revelando sus pensamientos, porque miren lo que dice el rey David: despierto y aún estoy contigo. Yo me despierto y aún tú me sigues mostrando quién soy y para qué soy. Esto es entonces el autoconocimiento.
Vamos con la autoestima. La autoestima es la valoración que yo hago de mí misma. Fíjense, la valoración que yo hago tiene que ver con yo me cuido y yo me quiero. La autoestima es una cuestión de supervivencia. Si yo no me quiero, yo no me cuido. Y si yo no me cuido, yo no puedo sobrevivir. Pero más allá de la sobrevivencia o solo la mera supervivencia, Dios te dio tu autoestima para que tú te quieras, para que tú puedas amarte a ti misma, a ti mismo, a la manera de Dios. Así que fíjense, la autoestima, el problema, cuando hablamos de un problema de autoestima, es cuando la autoestima está inflada, cuando una persona se sobrevalora y se considera superior a los demás y que sus necesidades son superiores a los demás porque él lo decide. Ese es el ego inflado. Esa no es una sana autoestima. Pero también existe un problema de baja autoestima cuando nosotros nos menospreciamos, nos minusvaloramos y nos vemos por debajo de los demás y no nos sentimos dignos ni ante los demás, ni ante nosotros mismos, ni ante Dios. Y eso es un problema que va a impedirle a Dios trabajar en tu vida y poderte dar una sana identidad y que ésta pueda ser manifestada en tu comportamiento. Así que necesitamos una sana autoestima. De ese concepto pasar a valorarnos. A valorarnos quiere decir yo me respeto, yo me cuido, yo me protejo, yo me quiero. Y fíjense el respaldo bíblico que encontramos para esto. En Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, dice Dios amó tanto al mundo. Dios te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para darnos a nosotros vida eterna a través de Él. Mira si no hay aquí amor de parte de Dios. Ese amor que se revela a nosotros para que aprendamos a amarnos, a estimarnos, a querernos a la manera de Dios. Y vemos más respaldo del amor de Dios en Mateo 22, del 34 al 40. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjense, yo necesito sentirme amada por Dios para poder amarme a mí misma y luego poder amar a mi prójimo. ¿Se dan cuenta lo importante que es la autoestima? Amarnos de una manera saludable con el amor de Dios. Y leemos aún más sobre la autoestima. En Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Ven? No es el ego inflado, pero tampoco es menospreciarnos. Dice que Dios nos ha dado sano juicio, es decir, entendimiento, para ir descubriendo ese valor que Él nos ha dado y que Él nos ama y quiere que nos amemos. Porque si no nos amamos, no nos vamos a cuidar, no vamos a sobrevivir y mucho menos seremos felices en este mundo. Y acuérdense, Jesús vino para darnos vida plena, vida abundante. A la manera de Dios, Él quiere que tú seas feliz. Y ahora vamos, fíjense, a la autoconfianza. También es un término controversial,
con respecto a nuestra identidad, porque creemos que la persona que confía en sí misma, la persona segura de sí misma, a veces se le acusa de orgullosa, soberbia, creída. Pero esto es cuando no tenemos una dimensión aterrizada en la palabra. Pero cuando tenemos una dimensión aterrizada en la palabra y nos respaldamos en la palabra, Dios quiere que confiemos en nosotros. Fíjense, la autoconfianza es la seguridad que yo tengo para tomar decisiones y poder avanzar en el llamado que Dios me ha hecho, en el propósito que Él me ha dado a mí de vida y que me ha dado la responsabilidad de administrarlo y de llevarlo a su cumplimiento. Cuando nosotros no confiamos en la capacidad que Dios nos ha dado, cuando no nos conocemos, no nos estimamos, nosotros no podemos confiar en quiénes somos y en la capacidad que Dios nos ha dado para tomar acciones que nos permitan avanzar en llevar su reino a donde Él nos llame a llevarlo. ¿Ven la importancia de la autoconfianza? No es una ausencia de dependencia de Dios, es precisamente porque confío en quien me ha hecho Él ser, y con esto que Él me ha hecho ser, yo puedo decidir actuar para avanzar en llevar su reino. Y miren el respaldo que encontramos en el Salmo 18, 29. Dice el rey David: contigo, le dice a Dios, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Fíjense, desbarataré aquello que viene a plantarme batalla para impedirme vivir en el propósito que Dios me ha llamado a vivir, para cumplir con la misión a la que Él me ha llamado. Y dice, asaltaré muros, es decir, yo puedo saltar obstáculos, yo puedo saltar aquellos muros que se levantan contra mí para impedirme avanzar en lo que Dios quiere que yo avance a nivel personal y a nivel ministerial, en lo que Dios te haya llamado a hacer. Así que aquí David estaba expresando confianza en las capacidades que Dios le había dado. Él decía, yo puedo plantar batalla, yo puedo saltar muros, porque Dios me da la capacidad. Y encontramos también en 2 Samuel 10:12 que dice, esfuérzate. Esto se lo dijo David a su capitán. Le dice, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Fíjense lo que le estaba diciendo el rey David a su capitán. Nosotros esforcémonos, nosotros demos lo mejor que podamos, seamos valientes en Dios, por amor a Él, por amor a su obra, por amor a las personas a las que Dios nos ha llamado a servir. Y que Dios haga su voluntad en ese esfuerzo. Pongamos esfuerzo y que Dios haga su voluntad, Él haga su parte en ese esfuerzo y nos lleve hasta donde Él nos quiera llevar. Y encontramos también en el Salmo 18, 32 y 33, dice, Él me llena de fortaleza y me protege por donde quiera que voy. Fíjense esa confianza. Dice, hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés en las laderas. Me lleva a salvo por los riscos. Esta es una comparación muy hermosa que también la encontramos en el libro de Habacuc. Y es cuando el rey David y el profeta Habacuc usan esta metáfora de Dios nos lleva a avanzar, a tener la seguridad en lo que Él está formando en nosotras, habilidades, carácter, fortalezas
y en la capacidad que Dios tiene de llevarnos a donde Él quiere llevarnos, a donde Él nos ha dicho que nos va a llevar. Y dice que vamos a ser como esas cabras monteses que suben unos riscos verticales prácticamente, y ellas van subiendo poquito a poco, van de ladito, van como de ladito, subiendo, 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 y se van alimentando de la sal que hay en esas peñas, en esos riscos. Dice, así me hace Dios, así te hace a ti. Esto es confianza. Y llegamos a la identidad. La identidad, fíjense, es todo lo que somos, lo que Dios nos ha llevado a conocer de nosotros mismos, a estimarnos para poder cuidarnos, para poder tener esa confianza en avanzar en lo que Él nos ha dicho que avancemos. Y esa es la identidad. Y cada persona tiene una identidad única. Miren qué lindo como aquí en Ageo 2:23 habla el profeta habla de la identidad como un anillo de sellar. Dice, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios te dice a ti y me dice a mí que somos como un anillo de sellar. Antiguamente, los anillos de los reyes llevaban un sello único y personal, y cuando ese sello era impreso, no había duda de que eso venía del rey, y tenía autoridad y tenía poder para ejecutar lo que ese anillo decía ahí que se podía ejecutar. Dios nos dice que somos su anillo de sellar. Esa es una identidad única que viene del reino. Y me gusta mucho, fíjense, cómo estos tres componentes de identidad que nos llevan a manifestar esta identidad en nuestros comportamientos, porque todo esto puede habitar dentro de nosotros, pero es cuando nos atrevemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando yo me atrevo a poner de manifiesto lo que el Señor me ha dado, ahí estoy expresando a través de mi comportamiento la identidad que Dios me ha dado, en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en lo que yo actúo. Me gusta mucho y les quiero compartir esta descripción que Viktor Frankl, él fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, su familia murió, él sobrevivió, él en todas sus terapias ponía a Dios en el centro, él decía que sin la parte espiritual no podíamos salir adelante, porque fue la esperanza en Dios lo que a él lo mantuvo vivo en ese campo de concentración. Y luego, cuando él sale de ahí y se dedica a ayudar a las personas, él dice esto de nuestro propósito y llamado de vida, que lo vamos a manifestar en nuestros comportamientos. Y él dice, toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irreemplazable y su vida irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única, así como la oportunidad específica de realizarla. Miren qué lindo cómo el Señor nos dice que Él nos ha hecho únicos, irrepetibles, y que la tarea que Él nos ha llamado a hacer, ese sueño que Él nos ha entregado, esa misión de vida, es irreemplazable. Nadie la puede hacer como Dios te ha llamado a ti a hacerla. Y eso se va a manifestar en nuestros comportamientos. Quiero mostrarles ejemplos de identidades restauradas y cómo sus comportamientos pasados fueron cambiados por Dios y cómo sus nuevos comportamientos revelaron los propósitos claros de Dios en la vida de ellos. Y uno de ellos es Moisés. Moisés se descalificó por sus limitaciones o incapacidades que él tenía. Y Moisés le dijo a Dios, fíjense,
Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Fíjense, Moisés tenía autoestima en un área, porque la autoestima no es global. La autoestima, nosotros podemos tener estima por nosotros mismos en unas áreas y no en otras. Él sí tenía autoestima para considerar que Dios lo había llamado a sacar a su pueblo de Egipto. Pero cuando Dios le dijo: vas a ir a hablar con Faraón y le vas a decir todo lo que yo te diga, ahí Moisés dijo: no, eso no puedo, porque yo soy tardo de habla, yo no me expreso bien, yo no soy elocuente. Se considera, ¿verdad?, en las Escrituras que él tenía un problema de tartamudez, que lo hacía no ser un hombre elocuente. Y Dios le dice: yo estaré con tu boca y yo te enseñaré lo que has de hablar. Y como él todavía se resistía y siguió ahí regateando con Dios, Dios le dijo: que tu hermano Aarón vaya contigo. Y Aarón hizo un complemento con Moisés. Pero Dios ya le estaba diciendo: yo estaré con tu boca y yo te daré lo que has de hablar. Y aquí cambió el comportamiento de Moisés. Aquí tenemos un ejemplo de restauración de la identidad que se expresó en su comportamiento. Ahí él se atrevió y fue. Otro ejemplo lo tenemos en Mefiboset. Él no se descalificó por eso. Él se descalificó por sus circunstancias. Sus situaciones de vida que lo habían llevado a perderlo todo, hicieron que Mefiboset se descalificara. Él no tenía un buen concepto de sí mismo, no tenía una buena autoestima y no tenía confianza. Él tenía una identidad muy dañada. Y cuando el rey David lo manda a llamar a su presencia, miren lo que dice Mefiboset. Se postró ante él y le dijo: ¿quién es tu siervo para que me tomes en cuenta si yo soy como un perro muerto? Él se consideraba sin ningún valor por todas sus circunstancias de vida. Pero cómo el haberlo sentado a la mesa del rey restauró su identidad y sus comportamientos revelaron una identidad que había sido sanada en la presencia del rey. Otro ejemplo lo encontramos en el hijo pródigo. Él se descalificó por sus errores y por su pecado. Pero miren lo que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comemos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren qué lindo. Él se levantó y dijo: voy a ir a mi padre. Y se encontró con la compasión y el perdón del Padre. Él se atrevió a hacer, sintió esa seguridad y vemos cómo fue restaurado y restituido a su posición original, la que estaba en el corazón de su Padre desde el principio. Así que, para ir cerrando, fíjense,
me gusta compartirles esto que Dios puso en mi corazón al final de preparar todo este estudio sobre la identidad. Y yo veía cómo en las Escrituras nuestros comportamientos se reflejan a través de la santidad y en la luz que nosotros reflejamos del reino. Cuando mis comportamientos reflejan la santidad y la luz del reino de los cielos, ahí nuestros comportamientos están reflejando una identidad sana en Dios. Y miren cómo reflejamos el reino. Dice en Lucas 11:2, y Él les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Es Jesús cuando sus discípulos van a Él y le preguntan cómo orar. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando nosotros oramos al Padre y le decimos, Señor, venga tu reino a mi vida, y que en lo que yo soy, en lo que yo manifiesto, tu reino sea revelado no solo a mi vida, sino a la vida de los demás. La santidad, nuestros comportamientos deben reflejar la santidad del Padre. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mantenernos sin culpa, apartados, fíjense, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros buscamos la santidad, apartarnos de las leyes del reino terrenal para que nos gobiernen las leyes del reino celestial. Y el reino celestial nos lleva a ser obedientes con las leyes naturales, con las leyes terrenales que debemos ser obedientes, pero principalmente las leyes del reino de los cielos. Eso es lo que nos permite vivir en santidad. Y finalmente, nuestros comportamientos revelan la luz del reino de los cielos. Y vemos en Lucas 11:33, Jesús dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. La luz que tú debes reflejar, que nosotros debemos reflejar, es la luz del reino, es la luz que Jesús nos vino a traer. Así que no podemos escondernos, nuestros comportamientos deben salir al mundo para mostrar la luz de Jesús en nuestra vida y llevar esta luz a los demás. Así que esta es una identidad sana, restaurada. Y hay esperanza entonces para ti y para mí, de una identidad donde nos conocemos, tenemos autoconocimiento, tenemos una sana estima por nosotros mismos para poder querer a los demás. Tenemos confianza en que podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces nuestros comportamientos reflejarán la santidad del reino y su luz. Que el Señor te bendiga, te prospere y camines en su luz y en su santidad, en una identidad nueva. Y te veo en un próximo programa.